frente a un problema no digestivo o netamente digestivo. Y todo ello es por lo que se llama ahora cerebro gastrointestinal, ¿no? El cerebro gastrointestinal se caracteriza porque ustedes saben que el aparato digestivo tiene muchas funciones, no solamente la de nutrir, sino también las de ser el principal sistema, y además de digestivo, y nutrir es el principal sistema linfocitario que tenemos, ¿no? El 60-70% de los linfocitos circulantes maduran en el aparato digestivo. Por eso es muy importante considerar esto, ¿no? Además tiene función neurológica. Tenemos tanto neurotransmisores en el aparato digestivo como en el sistema nervioso central. Por eso, y además, y ahora se suma una cosa que está cada vez requiere más estudios, etcétera, es lo que se llama microbiota intestinal. La mayor cantidad de microbiota está en el aparato digestivo. Claro, tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en el aparato respiratorio, etcétera. Pero ahí es una de las más importantes, ¿no? ¿Usted me parece usted? ¿Ah? O sea, no me interesa la presa. Pero lo vemos de cosas. Pero atiende la clase, porque miren, lo que sale en los PPTs es más que todo orientación. Comentamos y cualquier regulación de ello va a traer consigo patologías o manifestaciones de reflujo gastrointestinal, pero que no funciona respiratoria. ¿Sí? Sí. Muy arriba está. Un poquito más. Muy hecho el cuello. Reflujo gastrointestinal, enfermedad péptica, cualquier causa de trastorno funcional y también alteración del sistema inmunológico, como enfermedad intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y alergia alimentaria. Acá está todo lo que hemos conversado. La anorexia, por ejemplo, ustedes van a tener niños que les van a llegar porque no comen. Cualquier edad, puede ser un neonato, y la mamá dice, doctor, no está marcando bien. Ustedes tienen que saber por qué no lo está bien. Empiezan ustedes a preguntar, y incluso la mamá, mira, doctor, la está llamando a ustedes, y se dan cuenta que este niño se agita cuando lacta, y por eso es que aparentemente rechaza, se sale del pecho. Y estamos frente a un problema de repente respiratorio, ¿no? Que puede ser tan simple como un resfrío, nos cuentan que tiene pues una respiración ruda, pero también puede ser tan severo como una neumonía, o puede ser más severo todavía como una cardiopatía. Recuerden que el niño, mientras está en el vientre materno, está estable, pero cuando sale ya y tiene que hacer trabajar por sí solo su corazón, sus pulmones, etcétera, pues ahí viene el problema, ¿no? Cualquier enfermedad sistémica, por ejemplo, una sepsis, un cuadro de diferentes severidades, desde un resfriado. Ustedes cuando están resfriados comen igual o no tienen miopatía. No. Cualquiera, la cáncer aguda, principalmente la caquexina, trae consigo un bloqueo del centro de la respiración, ¿no? Tenemos ya el complejo respiratorio, medicamentos también, y en adolescentes, en niños mayores, depresión o anorexia nervosa, ¿no? Disfagia, depende muchas veces del momento en que el niño
la mamá lo trae y todos los días traemos esto en el curso de Dios. Mi hijo no puede pasar, se ahoga, se atora, tiene eructos, ¿no? Tiene hipo. Algunos de los signos que están relacionados con una alteración del esófago. Y el niño, la mamá incluso voy a ponerles un ejemplo que puede ser un parte del examen. La mamá dice que cada vez que la da el lactar, le sale con la leche. ¿Qué pensaría? ¿Ah? Sale por la nariz la leche. Este no existe. Por la nariz, o sea, no llega a pasar el estómago. Puede ser una palabra, ¿no? Así es, ¿no? Puede ser una alteración estructural que puede ser desde un paladar gingival, un paladar hendido, pero también puede ser lo pélvico, sino que ahí estaría aumentar tos, porque tiene una fístula, atresia por fístula. O sea, cada vez que toma, tose, y eso se le ayuda mucho al diagnóstico, ¿no? O sea, todo eso son disfagias, pero también puede ser de alteraciones de tipo incluso neurológicas. Por eso uno tiene que apreciar, como dice ahí, es un problema estructural o trastorno neurológico o trastorno de la motilidad, ¿no? Se dan cuenta que en pediatría uno tiene que apoyar gran parte del diagnóstico en lo que diga la cuidadora, o el padre, o la madre, o la nana, o la abuelita. Si no, no llegamos a un diagnóstico, principalmente los niños muy pequeños, ¿no? Otra cosa frecuente, y las mamás catalogan nada más, que mi hijo está vomitando. O sea, que está vomitando y no es vómito. Puede ser una regurgitación, puede ser un niño que está gordito más bien, tiene 3 meses y está pesando 5 kilos, ¿no? O 6 kilos, está excelente. Pero la mamá se los lleva porque vomita, ella dice. Que todo lo que sale por la boca le llaman vómito, ¿no? O ustedes tienen que aprender a diferenciar estas 3 cosas, ¿no? Y las siguientes slides mencionan, ¿no? Regurgitación, todos tenemos lo que es reflujo, algún grado de reflujo, y principalmente después de las grandes comidas, solo que son imperceptibles, mientras que en el pequeño, que es inmaduro, que tiene un esófago más corto, que tiene poco esófago interabdominal y tiene un ángulo de His recto, definitivamente va a estar abierto eso y va a regresar, ¿no? Va a regresar y eso puede ser normal. La regurgitación es normal, generalmente el primer año de vida y más los primeros 6 meses. ¿Qué otra cosa tiene de peculiaridad el lactante? Ustedes toman un líquido, que están por ahí tomando líquido, y no pasa nada, pero el lactante ¿en qué posición está? ¿Ah? ¿Está? Ese es tratamiento, pero ¿cómo está la mayoría de lactantes? En decúbito, ¿no? Echado no es un término, en decúbito supino, ¿no? Entonces, con todas las condiciones que les he dicho, estar en el decúbito supino definitivamente se está regresando. Pero hay que diferenciarlo del vómito, mientras que el vómito es algo más complejo. Tiene generalmente pues algo, tiene prodromos de tipo vegetativo, ¿no? Llega a tener a veces escalofríos, no como escalofríos, sino que la piel se escarapela, siente la famosa arcadas, ¿no? Y
Hay siempre prodromus y después llega a vomitar. ¿Está de acuerdo? Sí. No me dice así, correcto. No está durmiendo. Y llega a vomitar contenido gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, el niño que tiene, a propósito de lo que mencionaron también, usted creo, estenosis hipertrófica del píloro. El niño se vomita, ¿verdad? Y vomita lácteos. Y es una característica importante. Ya lo vamos a ver cuando uno tiene un paciente, sea niño, sea adulto, qué cosas debe preguntar en un vómito. ¿Qué cosas? Bueno, ya para la clase de diarrea también. ¿Qué otra cosa? Porque uno necesita, a veces no tenemos todos los recursos. No sabemos en qué hospital, en realidad ustedes van a trabajar o van a ser internados. Y luego cuando van a hacer es peor. A veces uno no tiene todos los recursos y tiene que valerse de una buena precisión clínica, ¿no? Y el examen, basados en el examen y una buena anamnesis, ¿no? Rumiación, su mismo nombre lo dice, como el rumiante, se consideraba un trastorno psiquiátrico hasta hace poco, pero ahora con los avances de los estudios de motilidad, manometría, alta definición, etcétera, pues se ha visto que también hay rumiaciones patológicas en algunas patologías neurológicas. Para recordar un poco de lo que es fisiología, y es importante para el manejo, el centro del vómito, donde actúa directamente cualquier irritación del aparato digestivo, ¿no? Órganos sensoriales, olores, dolor, activación o recuerdos a nivel de corteza y el sistema vestibular. Hay niños, generalmente hasta los 6 años, que viajan y terminan vomitando, ¿no? Es el clásico vomitador, el preescolar vomitador, la mamá tiene que viajar con su bolsita, porque lo conocen. De repente, cuando se casan, ustedes van a tener un hijo así, porque es relativamente frecuente. Es en realidad una inmadurez, ¿no? Yo le digo de broma, lo que pasa es que tu centro de vómito está cerca al movimiento, una especie de laberintitis, ¿no? Pero sin inflamación del laberinto, ¿no? Sino por cercanía, que es por anticipación, también por miedo. Y acá se pone como ejemplo los cuerpos cetónicos que actúan sobre el centro del gatillo. Cuerpos cetónicos es un ejemplo, pero cualquier alteración del pH, principalmente acidez, ¿no? En este caso es para recordar la acidosis metabólica de la descompensación del diurético, pero cualquier cosa puede producir vómitos, ¿no? Un niño, un paciente urémico, ¿no? Etcétera. O sea, cualquier cosa que altere por la ingesta de sulfas, de cualquier ácido, también por esa vía va a llegar a producir vómitos, ¿no? Acá tenemos los dependientes del aparato digestivo y los no digestivos, ¿no? Errores innatos del metabolismo. Generalmente porque los metabolitos, que son muchos de ellos de tipo ácido, se quedan depositados y tienen que eliminarlos, ¿no? Segundo, de los más frecuentes, medicamentos y todos los relacionados con incremento de la presión intracerebral, ¿no? Abajo también tenemos el embarazo y la migraña abdominal con una toxina. Ninguna de estas es de origen digestivo. Por ejemplo, en el examen le puede venir un relato de un paciente que tiene tal condición y sigue por vómitos. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿No? Porque los exámenes son en base a, no a teoría como esta, sino a casos clínicos. Yo explico, pero le puede venir un examen, una pregunta relacionada, ¿no?
Cuando hay alteración del tracto respiratorio, hay vómitos que generalmente son matutinos. Y es que cuando un paciente, cualquier persona, tiene secreciones, y más aún si estas secreciones son crónicas, cuando uno está acostado, se acumulan porque no salen. Por ejemplo, el paciente que tiene bronquiolitis, que tiene sinusitis, ¿no? El paciente que tiene, como dice ahí la gráfica, bronquiectasis. Y cuando se levanta, el que tiene, por ejemplo, sinusitis, cae la secreción y estimula la garganta, que es muy sensible para producir vómito, ¿no? Los bronquios también, el que tiene bronquiectasis. Por eso generalmente son a la hora que cambia de posición de estar echado para abajo, ¿no? O levantar. Esto es definitivamente relacionado con aumento de la presión intracraneana, ¿no? Cualquiera de estas enfermedades pueden dar algún aumento de presión o edema, ¿no? Edema cerebral de algún grado. Enfermedades infecciosas de los sistemas también nerviosos. Más en algunas situaciones, el lactante, cuando tiene candidiasis sistémica, aun cuando esté o no comprometido el esófago, la mayoría de veces cuando ahí está comprometido el esófago, pregunta el examen, las infecciones del tracto urinario, etcétera, ¿no? Apendicitis. Los niños que tienen apendicitis tienen mayor complicación que los menores de 5 años, porque tienen no presentaciones clásicas, dolor en la fosa ilíaca. ¿Qué más tiene el paciente que tiene apendicitis? Por eso está casi que se acuesta, pues la veo apareciendo. ¿Qué más tiene? Vómitos, náuseas. ¿Qué más? Ya. ¿Estreñimiento o diarrea? Diarrea en niños. Diarrea en lactante. Diarrea mínima, no más tiene estreñimiento. Porque tengo una neuropatía y tengo que explicar. En cambio, el niño pequeño, el lactante, más tiene diarrea y vómitos. Se actúa como una gastroenteritis. Como tiene el ciclo más pequeño, no logra localizarlo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ya llega, muchas veces llegan complicados. Eso es importante que tengan en cuenta. Todas estas enfermedades metabólicas, porque quedan acumuladas toxinas en lactantes y también en recién nacidos, dan muchos vómitos. El niño puede llegar a deshidratarse frente, por ejemplo, a una galactosemia, a una tirosinemia. Sobre el servicio ahora tenemos un niño con galactosemia. Debuta con ictericia y vómitos. Y es que no metaboliza bien la lactosa, o sea, la leche. Se le tiene que dar una fórmula sin leche. Y de la amonemia hay varias patologías que llevan el amonio, ¿no? Uremia, ¿no? Las fallas hepáticas, intoxicación por metales pesados, el exceso de vitamina A. El exceso de vitamina A produce incluso un cuadro que se llama también pseudotumor cerebral. A veces hay edema de papila. En eso han caído varios en esta pregunta. Vamos a ver si la ponemos, depende de cuándo se aparece en esta clase, de seguro la pongo. También pasa con el ácido anhidrícico, ¿no? Cuadro de toxicidad. Y da también el síndrome de pseudohipertensión. También errores, silencio por favor, errores de técnica alimentaria, el mismo reflujo,
y todas ellas van a dar algún tipo de vómito. Cuanto más lejos, más distales estén las alteraciones anatómicas, los vómitos tienden a ser desde biliosos hasta fecaliteros. Cuanto más proximales pueden ser solo lácteos, como pasa en la estenosis pleórica del píloro, que no llega a tomar el duodeno, ¿no? Y así sucesivamente. En la estenosis pleórica del píloro generalmente hay la regla del 2 y 2, ¿no? ¿Qué significa? Que aparecen después de las 2 semanas, generalmente, ¿no? Hasta los 2 meses. Después, rara vez aparece, ¿no? Pensar en una estenosis en un recién nacido es muy raro. En un niño que tiene 3 años, imposible. Toda información, incluso también pensar en técnicas alimentarias. Por ejemplo, que no prepararon, si el niño toma fórmulas, que no prepararon bien la leche, ¿no? Ustedes conversan siempre. ¿Puedo seguir? ¿Pero qué es eso? ¿No? Hay cosas que no le escucho bien, cosas que no preguntando bien. También la enfermedad de Hirschsprung que afecta la parte distal, pero también cuanto más afecta la enfermedad de Hirschsprung es, digamos, la falta de migración del sistema, del tejido neuronal al intestino. Generalmente, ustedes saben que la migración y la migración del sistema nervioso es cefalorraquídeo, ¿no? Primero aprendemos a levantar la cabeza, a moverla, los neuronas, y así sucesivamente, a gatear y después a pararse, etc. Igual, generalmente la parte distal que afecta, pero puede afectar áreas más grandes. Y ahí se ha descrito Hirschsprung que puede tomar otro polvo y por lo tanto actúa como un mecanismo disruptivo. También pueden haber vómitos, ¿no? El hilo meconial equivalente. ¿Qué es el hilo meconial equivalente? Ustedes saben qué es el meconio. La primera deposición que es oscura que elimina todo recién nacido. Pero ¿qué significa hilo meconial equivalente? Significa que el paciente hace como cuadros de obstrucción cada cierto tiempo, ¿no? Y el meconio es bien denso, es porque hace secreciones bien densas, que no necesariamente son esas. Y si ustedes encuentran un paciente así, es casi seguro que es una fibrosis quística del páncreas, ¿no? Enfermedad celíaca, alergias alimentarias, úlcera péptica, las hepatitis agudas, también algunas hepatopatías crónicas y la pancreatitis. Casi es un signo de pancreatitis, ¿no? En el piso ahorita tenemos 2 pancreatitis. Aquí tenemos que hay que considerar la cantidad, o sea, qué cantidad el paciente vomita, porque es un signo que nos pone alerta a que necesitamos mucho cuidado con el estado de hidratación. La evolución, cuánto evoluciona, cómo va, es, digamos, un día vomita, otro día no vomita, etc., ¿no? El esfuerzo que haga también el paciente, el contenido es diferente que vomite sangre, ¿no? Que vomite bilis o que vomite leche. Nos da una idea de altura. La frecuencia también. La relación con las comidas. ¿Qué tal si la mamá dice que no puede llevar a su niño a una fiesta porque vomita? ¿Qué dan en una fiesta? ¿Qué dan? Dulces, gaseosas, ¿qué significa eso? ¿Qué contiene? ¿Qué tipo de azúcar? Refinado. Procesado. Sacarosa tiene procesos
suave, ¿no? O sea, azúcares complejas, ¿no? Con sorbitol, con gran densidad osmótica, que produce vómito, ¿no? O si el niño, cada vez que toma leche, el hijo no quiere tomar leche, porque vomita. Se echa la barriga, es un enzima indirecto de intolerancia a la lactosa. Técnicas de alimentación también, la ley mamá, incluso se toman leche materna, pero la mamá es tan ansiosa que lo rebosa la leche materna, ¿no? Y eso también es una técnica de alimentación de tipo humano, no solamente la preparación de la ¿a qué hora es la entrada? ¿Qué le pasa? Como diagnóstico, yo les hablé un poco, contenido biliar, obstrucción, ¿verdad? Sangre, enfermedad péptica, pero también hay que buscar otros tipos de sangrado en otro lugar y llega al estómago, ¿no? ¿Qué tal si tienes sangrado retronasal? Vas a tener también riesgo de tener presencia de sangre en el vómito, como en mantenerse, ¿no? Vómitos en proyectil en las primeras semanas, no sé si lo que tranquilo. Cuando hay sintomatología asociada, fiebre, diarrea, etc., sospecha de infección urinaria, también infección del sistema nervioso o infección gastrointestinal, ¿no? Vómitos al final de una tos continua, ¿no? Es síndrome hipopeluchoide. Si el paciente llega deshidratado, significa que hay mucha pérdida y poco aporte, ¿no? Distensión abdominal, principalmente es baja, ¿no? Hay que tratar de hernia inguinal estrangulada hasta otros. El perímetro abdominal de todo niño hasta los 4 años es mayor o menor que el perímetro torácico. ¿Qué dice usted? ¿Es mayor o menor que el perímetro torácico? ¿Ya han visto ustedes, ya llevan viendo? Mayor. Es el tercera rotación, ¿verdad? De Beatriz. Ya está en el momento, porque uno que está rotando conmigo, de llegar hasta el diagnóstico y si posible tratamiento, porque ya les queda una rotación más. ¿Cómo es el perímetro abdominal? ¿Es mayor que el torácico? Porque acuérdense que en el adulto, tener el perímetro abdominal mayor que el torácico es un signo de mal pronóstico, ¿no? Problema coronario. En el niño hasta los 4 años el perímetro abdominal es mayor que el torácico, ¿no? Pero si aumenta demasiado, significa que la obstrucción es más baja, ¿no? Lamentablemente, pues en el país estamos viendo obesidad a todo nivel, incluso hasta niños. Pero, ¿qué pasa? No, bueno, eso ya es patológico. Algunos casos clínicos, tics, signo de doble burbuja. Hay una burbuja, hay otra. Eso es estenosis de pílora. Estenosis de pílora. no, doble burbuja. Estenosis duena. Bueno. O atresia duena. La primera es el estómago y la segunda es el bulbo duena. Niño de 3 semanas con vómitos expulsivos no biliosos, que incluso se ven acá, se ve que rectan contra algún obstáculo. Se palpa ahí una zona dura, indurada, entra a sala porque encuentran que este canal es muy largo y muy ancho. Estenosis hidrográfica, ¿no? Y el niño llora con hambre, con mucho hambre, ¿no?
Este es el diagnóstico. Mire, el canal pilórico mayor de 14 milímetros, antes teníamos que hacer placas, salieron las ecografías, y el engrosamiento del puro mayor de 4 milímetros. Con eso ustedes hacen el diagnóstico. Lactante con vómitos, cólico intermitente, por ratos está tranquilo, se duerme, y por ratos empieza a llorar. Levanta las piernas, todo ello. Y las deposiciones son con sangre. Ahí vemos a un lactante, miren, signo de deshidratación, y ello es lo que hace de deshidratación, ¿verdad? Vómitos biliosos, mira, casi no orina, vacía. Lo que llama la atención es que este niño es un lactante y tiene el abdomen excavado, pero excavado en una parte, acá está abultado. Ese es un signo patológico. ¿Qué pensaría? Ahí está el diagnóstico. Imaginación intencional. Eso que venga a un costado, acá tiene una placa, ustedes tienen las fuerzas, y se ve como una media que imaginación o intususección, y da deposiciones con puntito de sangre, ¿no? Algo así, sangre en la mano. Ahí vemos el dibujo, mire, que incluso puede tomar el epiclo y se ve el famoso signo de la escarapela, que en la parte donde se ve borroso es porque el epiclo no ha ingresado, ¿no? Le toman una ecografía y tienen el diagnóstico, hay que tomarlo a tiempo, porque su paciente, si no, va a necrosar el intestino y pueden llegar a tener un síndrome de qué cosa? De tenemos reflujo, pero hay que discutir si el reflujo que tenemos es un hecho fisiológico o es una enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos eso? En que esa enfermedad, un lactante, es un niño que tiene una curva estatura deficitaria, ¿no? O sea, no crece igual que el resto, no crece igual que... ¿Por qué creen que el control del niño sano es peso y talla y perímetro cefálico y ver cómo está su tono y todo? Y es todos los meses. Por eso siempre es bueno que cada vez que vean a un paciente, incluso ahora que están en práctica, pidan la curva de crecimiento, la curva de vacunas. Porque la mamá muchas veces dice, hace una semana está enfermo, pero ven la curva, hace un mes que la curva está fallando. Pero la mamá no se da cuenta. ¿No? Eso pasa, por ejemplo, en algunas infecciones silentes, como la infección urinaria, la otitis, etc. También no todo es reflujo, tenemos la estenosis eosinofílica, ¿no? Y también las que llevan a una estenosis, la cantidad de comida que se va quedando. Además, el paciente, ya le dije, vomita, revomita cuando es su enfermedad. Se desnutre, está irritable, rechaza el alimento porque le molesta. Los que son más grandes dicen, tengo armencia, o sea, pirosis, ¿no? ¿Qué más? El sueño más poderoso, ¿no? Trate de mantenerse despierto porque son muy aburridos. Pero todo eso no viene como tal, así que simplemente esto me guía para decirles cómo es una enfermedad. No eso lo tienen ustedes, así que no hay problema, pero guía como es una enfermedad. Llega a haber hemorragia digestiva. Tenía un niño de 3 meses que viene con vómitos con sangre y tiene una esophagitis tremenda, ¿no? Además hay microaspiraciones que dan cuadros que simulan asma, una bronquitis. Por eso, o también otitis, por eso
Los otorrinos o los neumólogos, cuando ven que un paciente está con cuadros a repetición, nos hacen intervención para hacerle pHimetría con impedancia o endoscopia, ¿no? Y demostrar que es o no es un reflujo gasoso. En resumen, vómitos frecuentes, casos frecuentes de vómitos crónicos, el reflujo y problemas en la alimentación, ¿no? Si es transitorio, pero hay manifestaciones sistémicas, buscar causas, ¿no? Que pueden ser desde simples hasta problemas del sistema nervioso central. ¿Qué más tenemos? Si es bilocio, ya sabemos, ¿no? Si es improyectil, entre 2 a 7 semanas, con 2, no dije lo que dicen los norteamericanos, 2 y 2 semanas y 2 meses. Improyectil y lechoso, solamente de retorno, leche, es una estenosis endotélica epidómica. Evaluar si hay signos de shock también. Aquí vemos un caso clínico. Miren, este es un caso que está en el Mayo Scale, ¿no? El Mayo Scale, igual que el New England, todos los meses se discuten casos. Revísenlos, y muchos de estos son libres. Suscríbanse, no pagando, díganle que son de un país como Perú, y les envían los casos clínicos, ¿no? A los que van a hacer los estudios. Incluso hay quirúrgicos, en casos quirúrgicos. Bueno, algunos de estos yo les bajo para que sirvan de ejemplo en la clase, ¿no? Mire, es un niño que viene con vómitos y que tiene signos evidentes de deshidratación. Vomita y vomita. Es todavía un neonato. Miren, ahí está una cicatriz fresca. Le toman una placa y creyeron que era un cuadro obstructivo y ven que pasa muy bien. Otra placa sigue pasando bien. Después les voy a explicar algunas cosas que están señaladas. Y lo que llama la atención es esto, ¿no? Y eso motivó que hiciera incluso interconsulta con cirugía, porque efectivamente tiene el famoso signo de la escalera, de los peldaños, dicen los americanos. Esto significa obstrucción intestinal hasta no demostrar lo contrario. Pero también hay cuadros de tipo metabólico, que no necesariamente es obstrucción intestinal, ¿no? Lo ves el sueño. Y lástima por el pequeño, porque en la ecografía ya está neumatoceles. Y si tú tienes en un neonato, en una ecografía con una placa neumatoceles, ¿qué piensas? Enterocolitis necrosana. Y si no avanza, lo primero que hay que hacer es monitorear la plaquetopenia, a ver si salen heces, que sea bien, y ver signos preperforativos para que entre el cirujano, ¿no? Porque uno prefiere que no entre todavía el cirujano. No entra el cirujano, mal para el paciente. Aquí dice un caso difícil de muerte, causa de muerte con un niño, un neonato que vomita, ¿no? Tenía necrosis de todo el intestino, porque tenía una malrotación con un medio. Y había signos, miren los signos. Primer signo, sino que nadie se da cuenta, ustedes si no han dicho, doctor, acá hay algo mal. Está buscando. Segundo signo. Segundo y tercer signo. Está bien, pasa todo, pero ¿qué es este signo? Del tirabuzón.
signo, hay 4 signos de marcotación. Ya teníamos signo ahí. Significa que la tercera y cuarta porción del modelo no son retrolineales, sino que están bailando en el, ¿dónde? En el territorio, ¿no? Entonces, ahí el otro signo que está acá es este. El segundo signo de marrotación es el arco. Tiene que haber un arco diagonal, que es así. Y el tercero es que el yeyuno debe estar para este lado, debajo del estómago, no en el lado derecho. A lo mejor los casados se les escapará el balón. No todos los gringos siempre son los mejores, ¿no? Y por el paciente, pues, falleció, ¿no? Bueno, aquí vemos, y yo voy a pasar rápido porque ustedes lo tienen ahí, los medicamentos y a qué nivel actúan, de acuerdo a la fisiopatología que hemos conversado. Y también la dosis, ¿no? El que más se acepta, porque tiene menos efectos colaterales, es el ondansetron, ¿no? El resto siempre tienen, generalmente son efectos extrapiramidales. A la emergencia muchas veces nos llegan niños que vienen con tortícolis, vienen con nistagmos, con mirada hacia arriba, por el efecto tanto de los demás antimédicos, ¿no? Domperidona, metoclopramida, etc. Casi en pediatría rara vez los usamos. Y en deshidratación menos, no se usan antieméticos. Una patología que está aumentando mucho es esto, ¿no? El estreñimiento. Y el estreñimiento tiene mucho que ver con el estilo de vida. Levanten la mano quien ha jugado fútbol más de una vez en esta semana. 2. Y el resto no. Cuando yo estaba sentado con ustedes, casi todos los días jugábamos. Yo sé que ahora no juegan fútbol con los dedos y cualquier juego, ¿no? Sedentarismo, ¿no? Segundo, en nuestras mochilas llevábamos frutas. No había dispensadores en todos lados, ¿no? Que tengan comida chatarra, galletas y todo, ¿no? Entonces, hay varios factores que incluso en el adulto están ocasionando mucho este problema. Hay estreñimiento que uno tiene que ver de causa orgánica o estreñimiento de tipo funcional. Si uno revisa, felizmente que la mayoría de los estreñimientos son de tipo funcional, 95%. Factores genéticos, revisar si alguien en la familia también es estreñido, ¿no? Segundo lugar, hábitos de la alimentación. Ya hablé de los adultos, pero también pasa lo mismo con los niños. Los niños aprenden polificación. De nada sirve que le prohibamos al niño gaseosas cuando llega el papá y plum, mete la gaseosa al refrigerador, ¿no? De nada sirve. Muchos papás, yo lo veo en la consulta, bueno, el hijo tiene que comer ensalada y le pregunto, ¿y usted cuántas veces al día come ensalada? Se quedan mirando a los papás. No comen casi ensaladas. No comen frutas. Además, recuerden que la fruta es antioxidante y que tiene fibra y tiene agua. Hábitos de defecación. En medicina se dice que son 3 momentos en la vida del humano que puede estreñirse. La primera, cuando cambian del pañal al vacío. Todos hemos pasado eso. La segunda, cuando empiezan al colegio y el profesor dice, nadie sabe hasta que toca el tiempo. Y la tercera es en la vida ya universitaria o profesional. Cuando tienes, ahorita no sirve mucho, solamente que a las 2 de la tarde que ustedes les toca evacuar, tienen clase de
pero dentro de pocos meses les van a decir, por ejemplo, interno Acuña o interna Acuña, acercarse a la emergencia, justo cuando tenía dolor para evacuar, ¿no? Y lo vas postergando, y el colon se va absorbiendo líquido, ¿no? Entonces, en la vida profesional, o sin ser médico, o cuando estés en el seguro tienes que hacer un informe, y tengo que mandarlo por fax ahorita antes de las 2 de la tarde, ¿no? La vida es, ¿no? Y cosas así es definitivamente el momento. Ahora, también aquí es importante cómo, tomando también la parte fisiológica, ¿cuándo es más fácil evacuar? ¿Parado o sentado? Parado no es fácil. Sentado. Nosotros tenemos un ángulo recto sinoideo que se rompe cuando tú te quedas en cuclillas. Por eso la mejor forma es en cuclillas, como hace el campesino. Los japoneses, sus baños son más chicos. Ahora ya están haciendo acá incluso los inodoros más bajos que la rodilla. Y es más fisiológico, porque ya muchas empresas empiezan a entender ello. El campesino hace en su silo un hueco, cuclillas, en lo fisiológico. Ellos tienen menos estreñimiento porque comen fruta, se sientan más fisiológicos. Y lo otro que yo veo con frecuencia, y que también puede ser pregunta, que todo se puede. Los niños a veces los suben y el papá se agarra. Yo mi hijo ya hacen en el inodoro, y todo esto es un niño de 3 años, ¿no? Y le digo, pero tiene que colocarle pues el protector, que es más pequeño, que hace que el orificio de grande para un adulto sea más pequeño. Pero lo traigo por el seguimiento. El pobre niño que está ahí, así que se agarra porque tiene miedo de entrar a ese hueco, y sus piernas en el aire. ¿Quién puede hacer con las piernas en el aire? Nadie. Porque necesitamos adelante los músculos abdominales, los músculos pélvicos detrás, el psoas, ¿no? Que necesitamos tener suelo, o ponerle un taburete en el caso de los niños. Y es bien frecuente eso, bien frecuente. También, y eso es parte pues de la modernización, ¿no? En otras palabras, todo lo que ha traído la modernidad ha traído más estreñimiento y más obesidad, que antes no había. Ahora hay más obesidad en todo el grupo etario. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Los que nos hacen sospechar que el estreñido que tengo al frente es un estreñido orgánico que necesita tomar otras medidas, muchas veces quirúrgicas, ¿no? Que elimine tardíamente el meconio. ¿A qué edad el niño elimina el meconio? Sí, idealmente las 24 horas de vida. Si le pasan 3 días, tú dices, y a veces la mamá me dice, pero yo trato de recordarlo, porque es importante. Constipación precoz, en el primer mes de vida ya está estreñido. Falta respuesta a un buen tratamiento médico. Que se vomite, se distienda porque se obstruye pues, y se desnutra. Constipación grave sin escurrimiento, lo que antes se llamaba encopresis, porque el paciente que tiene una constipación grave, o sea que deja de hacer 10 días, 15 días,
termina manchando los locales que se llamaban ecopresios. Ahora se llama incontinencia social y estreñimiento por extravasamiento en una persona que tiene estreñimiento funcional. Si no tiene eso, es algo más patológico. Le puede venir el paciente que tiene tanto, ¿cuáles serían las posibilidades de diagnóstico? Estreñimiento funcional, sospecha de enfermedad de Hirschsprung, obstrucción intestinal, fibrosis quística, porque tiene ileomeconiano, ¿no? Pero tiene que darle como el paciente de la vida diaria, como lo que van a ver ustedes dentro de poco. Y signo de enfermedad neurológica o sistémica, ¿no? Sin alteraciones, ya hemos conversado, los hábitos inadecuados, ¿no? En la dieta. Hábitos inadecuados en la defecación, medicamentos, y eso pasa con mucha frecuencia. El niño que se estreñe, ¿qué creen que siente? Le duele la barriga. Y si van a la farmacia, ¿qué le da el farmacéutico si tiene dolor abdominal? Un anticolinérgico. El anticolinérgico, ¿qué hace? ¿Aumenta la motilidad o no? ¿Ah? A usted que los dos los veo que está haciendo. ¿Aumenta la motilidad? Anticolinérgico. Farmacología. Disminuye la motilidad. Los últimos años, medicina interna, farmacia, pediatría, son años que recopilan todo lo que hemos aprendido en los años previos y nos hacen recordar. No sé si van a llevar alguna, creo que su promoción, el sílabo que ustedes no llevan, antes se llevaba pediatría terapéutica para el uso de medicamentos, ¿no? Cada 5 años aproximadamente las currículas cambian. Por eso traten de asimilar todo lo que los docentes les dicen, ¿no? Más aún si no van a llevar ese curso, ¿no? El curso creo que se llama terapéutico. O sea, era una parte pediátrica, otra parte de medicina interna, otra parte de cirugía, así, de química. Los anticonvulsivantes también estimulan. Y también los opiáceos. ¿Qué opiáceos se pueden usar? Tramador, pero rara vez en niños. No lo usamos en dolor muy agudo, el postoperatorio, el pancreatitis, pero habituales opiáceos. No, se usa igual los tramadores, pero en casos extremos. Pero derivados de opiáceos son los antitusivos. Dextrometorfano, lo único que cambian en la parte final para no producir adicción. Así es. Estreñen también, ¿no? También los antihistamínicos, sino que no lo he puesto en altas dosis. El antihistamínico lo reduce en los bodemas y los ojos, ¿no? Pero también quita un poco, seca también el resto de mucosas. Pero el antihistamínico se va a estar con seca, ¿no? Y la que uno dice cuando no sabe, elegantemente, idiopático, ¿no? Pero felizmente el idiopático cada vez en medicina cada vez está resultando menos. Ahora, acá también hay que mirar la región rectal, ¿no? El niño puede tener fisuras. Hemos tenido niños en la consulta que nos derivan de periferia y no han visto que tiene tremenda fisura, tremendo proceso, porque no revisan la zona anterior, porque tienen un ano anteriorizado, ¿no?
y también en estenosis por enfermedad inflamatoria o por secuela de enterocolitis necrosante. El paciente se salva, pero queda con áreas de estenosis. Secundaria enfermedad orgánica, alteraciones de la inervación a la cabeza, la enfermedad de Fishbone, lo demás son obstrucción o displasia neuronal. Pero también la extrínseca, ¿no? Lesiones de la columna vertebral que puede ser congénita. Por ejemplo, estaba leyendo su... ¿Ah? ¿Qué le estoy preguntando? No lo supe. ¿Ah? No lo supe. ¿Y? ¿Pero está en clase? Diagnóstico espinal bífido oculta. Hay una muy grosera, ¿no? Que el paciente pues tiene vejiga neurogénica, no camina, no puede pararse, salud. Pero también hay más pequeños. El paciente demora en caminar, porque del grupo de humanos tenemos más desarrollada la inervación L5 hasta S2 que nos permite tener hiperestación. Ni el gorila ni los demás tienen ese control, ¿no? Por eso el niño que tiene mal control pues termina siendo esos problemas. El que tiene espina bífida oculta o que sufrió un traumatismo por accidente, caída, etcétera, ¿no? Y también el niño con parálisis cerebral. Los trastornos endocrinos, metabólicos, ¿no? Hipercalcemia, hipotiroidismo, puede tener también estreñimiento. Y también las alteraciones de la musculatura, tanto abdominal como la visceral, ¿no? ¿Cómo hacemos el manejo? Está basado en la fisiopatología. El paciente de repente retiene las heces porque tiene miedo al agua, se distiende el recto, se compacta y se deshidrata porque sigue capturando agua, se crecen las heces, fecalomas, que no pueden pasar por el ano que es más pequeño, se producen fisuras, más dolor y el niño tiende a tener temor para defecar y se establece el ciclo vicioso. Tenemos que manejar las fisuras, el dolor, la parte psicológica, las fisuras y el manejo del estreñimiento, ¿no? Con medicamentos. Si no tratan todo eso, el niño va a ir mal. Y de veras que hay días de consulta que más del 50% son estreñimientos. Aquí vemos, por ejemplo, esta niña prácticamente tiene una debilidad de la musculatura de la pared que se ve como recta el intestino. Y este otro es el extremo, síndrome de Froehlich. ¿Cómo? Así es, ¿no? Y no descienden, por ejemplo, los testículos no descienden, hay prolapsos, ¿no? El niño también es así. Disquesia es un término que a veces confunde con estreñimiento, pero sucede en los primeros 9 meses de vida y la característica es que el niño puja más de 10 minutos, como dice, y llora, pero hace deposición después de 1, 2 o 3 o 4 días tomando pecho, deposición líquida o blanca, a diferencia del estreñimiento que hace duro. Esta es una inmadurez del sistema nervioso, donde está contraindicado colocar enemas, supositorio o estimular. Pregunta de examen, cayeron varios la vez pasada. Este es un caso clínico
que viene por estreñimiento, porque estuvo con problemas de infección urinaria, que es frecuente en el estreñido, y dijeron que alteraba. Pero cuando se le toma un polo, mire la cantidad de heces, un fecalón. ¿No? A diferencia de este, que ven acá, que tiene un área prácticamente, el colon tiene esta forma, ¿no? Acá hay heces, pero el colon tiene austrias, y acá empiezan a desaparecer. Y en esa zona, esta es una ampolla rectal. La ampolla rectal suele ser más grande que el resto del cuerpo, más amplia. Se ve pequeña, con una zona de transición, que es la zona que no tiene obstrucciones, y el resto se llena de heces. Esa es una enfermedad de Hirschsprung. Y aquí vemos esta zona de transición y con todo el colon que vio. Esa es una enfermedad de Hirschsprung. ¿No? Lo clásico es que el niño no puede hacer reposiciones. Tiene el retardo de eliminación del lenguaje. Tiene periodos largos de estreñimiento y no bota, no tiene incopresis por esta cantidad de intestino no inervado. Ustedes le hacen el tacto rectal y no encuentran eso, por lo más que esté estreñido. Retiran el dedo y sale gas como esa deposición líquida. Ese es el signo que algunos le llaman signo de la botella, del destape de botella, que es un signo patognomónico en los libros clásicos de signos y síntomas de semiología para tratar enfermedades. Ahora ya tenemos manometría y todo eso, biopsias y todo que diagnostica con más firmeza la enfermedad de Hirschsprung. Este es el tratamiento que ustedes lo tienen. En niños pequeños solamente se usa la lactulosa y después del año se usa el poliquinel, ¿no? El PEC. Lo demás para niños más grandecitos. Tienen ustedes hemorragia digestiva, que se presenta como hematemesis o melena. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 13 días. 13 días, todavía nos queda una hora de clase, porque son hasta las 5, ¿no? Sí. 4. ¿A las 7? 4. Sí, 4. 4 y... Pero depende de ustedes, ya voy a avanzar más rápido. Generalmente, sea melena o hematemesis, a todos se asustan, la familia sale corriendo, a ti te impacta, también te asustas, ¿no? Y hay que pensar que el niño tiene menos volumen que nosotros los adultos, ¿no? Y que en realidad puede descompensarse fácilmente, ¿no? Pero hay una ventaja, ¿no? Generalmente no son hemorragias masivas y hay que correlacionarlo con la edad. Estas definiciones ya las conocen ustedes, son las clásicas también de las definiciones del adulto. Y esto sí es importante, ¿no? Hemorragia digestiva alta son diferentes de cuarto de edad. ¿Ya? Hemorragia digestiva baja también. Y entonces hay que considerar que una causa también es la reducción del sangre materno. A veces tiene la mamá los pezones fisurados. Los niños que ganan mucha leche, pues son los que a veces tienen. Tú lo ves, el niño feliz de la vida, ¿no? Los papás son los asustados y la mamá tiene le duele el piso, ¿no? Porque ha fisurado o hay mala técnica alimentaria. A diferencia del adulto que cuando tiene hemorragia piensas en enfermedad péptica o neoplasia. En el niño son benignos casi todos y hay que mirar también trastornos hematológicos, que tal si tiene una púrpura, tiene una plaquetopenia, tiene una leucemia, ¿no? Y también septicemia, ¿no? Hace uso del estrés.
Y la más frecuente, a diferencia también del adulto, el 50% son de origen anorectal, los pólipos en la cabeza. Todos los días se sacan pólipos en el servicio. Intestino delgado 30% y hemorragia digestiva alta es apenas un 10%. Aquí vemos una polipectomía. Un caso clínico, un niño que cada vez que sangraba hacía más que todo hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? A ver, usted qué ha faltado. ¿Qué es hematoquesia? ¿Ah? Así es, ¿no? Pero que llegaban a emisarlo, llegaban 7, 5 a descubrir. Endoscopía alta y baja negativa. ¿Qué se ve ahí? Una captación, no solamente el estómago, con el piso 99, no solamente los vasos y la vejiga, sino siempre un puntito, ¿no? Esto es un divertículo de medio, que en el 70-80% de los casos tienen mucosa gástrica ectópica. Y también ahí emplean los norteamericanos la regla del 2. Le dicen al cirujano que a 2 pies, más o menos 100 centímetros, y de 2 pulgadas hay un apéndice antimesentérico, y ese es el divertículo del medio. En todo caso de olor abdominal y en todo caso de hematoquesia o hematemesis, más que todo en melena, hay que pensar en el divertículo del medio. Esta es una cortesía del doctor Trabucci, que también es profesor de la universidad. Aquí ya está cortada. No puede ser el divertículo del medio de uno de los pacientes que teníamos. Ahora, la hemorragia también puede ser con diarrea. Hay de tipo infecciosa y de tipo no infecciosa, ¿no? Que la ven ahí. El resto no lo voy a comentar para poder avanzar. Ustedes dicen hasta las 4, ¿no? Y ya quedan 50 minutos. Porque después vienen las preguntas. Si no hay preguntas, les damos los puntos de la clase. Esto también es bien importante. Recuerden que puede haber hemorragia digestiva, puede haber hemorragia extradigestiva y falso sangrado. Verdadera hemorragia de causa extradigestiva, pero el paciente te viene con hematemesis, te viene con melena, pero ¿qué te viene de un tinte? Cavidad oral, de la nariz. En las mujeres ginecológicas o alteraciones de la población y falsa hemorragia por alimentos, comió betarraga, tomó chicha morada. Aditivos, un montón de aditivos en la cocina. Fármacos, estaba con diarrea y tomó bismuto, ¿no? Deposiciones negras. Excipientes también hay que revisar, ¿no? Y también la sangre embutida en los niños que dan. Siempre hay que mirar esto en el examen físico, la piel, todos los signos, ictericia, equinosis, porque un paciente con hemorragia puede tener hipertensión portal y está algo ictérico. Y la causa son varices de sangrado, ¿no? Mirar si hay alguna lesión de nariz, cómo está la respuesta cardiovascular, mirar si hay visceromegalia y ascitis, dolor, para pensar en una hipertensión portal, en la región perineal fisuras, infección, mirar, a veces hay pólipos que prolaxan y la mamá lo trae porque tiene ahí una lesión que cuando puja aparece y después desaparece, que a veces los catalogan hasta de hemorroides. También melena, hematopesia o recurrente. Todo paciente que tiene hemorragia digestiva o en examen físico de laboratorio también, si está chocado pasa UCI, hay que estabilizarlo y después la endoscopía y los métodos diagnósticos y terapéuticos. Está bien resfriado, está bien. No lo pone arriba todo. Sí, dice. Así
Así que ya sabemos a quién usar el grupo. Ahora, las enfermedades hepáticas, no hay aire acondicionado. Una ventaja del aire acondicionado que estabiliza por el frío, nos estabiliza los sillos, pero no, ¿cómo se entiende esta parte? El chico tiene que decirle a Porque tiene enfermedad hepática, porque está con ictericia o porque tiene crecimiento abdominal, ¿no? Secundaria a hepatomegalia, ascitis o a masas. Siempre miren, si el paciente viene por eso, ¿no? ¿Ah? No entiendo. No me hable la clase, estoy escuchando. Hay que ver si cuando viene ictérico, si es causa hepática o no hepática, ¿no? Porque un paciente puede tener hiperbilinemia directa o indirecta. Cuando hablamos de directa, ¿qué signos clínicos tiene el que tiene hiperbilinemia directa? Los dos tienen ictericia, pero ¿qué más le pregunta a la mamá? Estoy preguntando. Está en coluria y alcoholia, ¿no? El paciente tiene coluria y tiene alcoholia. O hipocolia, eso significa que hay aumento de la directa. Y en pediatría lo que más nos asusta es la directa, pero también hay que evaluar si hay hemolítica, infección urinaria por E. coli, puede producir ictericia, sepsis, hipotiroidismo, parathiroidismo y uso de anémicas. Colestasis no siempre es aumento de la bilirrubina. Colestasis también es aumento de todo lo que es antibiliares. Y lo único que tiene a veces de manifestación es prurito, ¿no? Y el paciente cirrótico, eso no viene ictérico, pero viene con prurito. Antes se decía que para hablar de colestasis en niños que la directa sea mayor de 2 o 20% total, ahora se llama mayor de 1. Todo niño que tiene bilirrubina mayor de 1 es de riesgo. Y directa. Y esto es bien importante. Todas estas causas de ictericia, sepsis, galactosemia, hipotiroidismo, alteración de las síntesis biliares, cálculos, lucen mal. Mientras que el niño que gana buen peso, que luce bien, es el niño que tiene atresia de vías biliares. Yo no sé por qué nos siguen llegando las atresias tardíamente. Será porque lucen bien, hasta lo vemos bien, pero espero que ustedes lo deriven oportunamente, porque eso puede pasar cirrosis. Y si no hay lugar de trasplante hepático cerca, ese niño está condenado a morir. A los 8 meses ya se empieza a descompensar. Siempre hay que diferenciar el tipo de ictericia, lo que ya hicimos con las preguntas, lo corroboran con el examen de laboratorio, reconocer si la condición es verdad, de repente es infección urinaria, y la trata y el niño mejora, ¿no? Si es una galactosemia, como el niño que tenemos, le quitamos la leche, ¿no? Y el tratamiento específico en el caso de, por ejemplo, atresia, es cirugía. Una buena historia clínica, el estado general, como le digo, el niño con atresia luce bien. Cultivos, porque puede ser infección urinaria, electrolitos séricos. En la fibrosis quística, ¿qué electrolito baja? El cloro. El cloro. Tiene generalmente menos de 100. ¿No? Serología de grupo TORCH también es importante, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Herpes, toxoplasma, todo lo que conocemos como TORCH. También se puede hacer otoscopía, sustancias reductoras en orina para ver galactosemia. Bueno, eso por lo menos ayuda, ¿no? Ahora ya se usa la galactosa, marcadores virales, ecografía abdominal, en tubaje, o sea, sonda, para ver si sale líquido bilioso, significa que no hay atresia. Fondo de ojo para descartar si hay una corneoretinitis o si hay. ¿Cómo?
retinitis. También retinoblastoma es el ojo blanco, bueno. Eso sí, no se debe diagnosticar desde que nace el niño, ¿no? Por eso se le hace el reflejo rojo. Pero fondo de ojo sí es una ictericia, sea para ver si hay poliretinitis, que lo dan casi todos, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasma. Pero también para ver si hay una catarata. ¿Quién le da catarata? Pregunta de examen. ¿Quién más? ¿Toxoplasma? ¿Toxoplasma? Mejor la dejo ahí como pregunta de examen. Más tardío no es La dejo como pregunta de examen. ¿Toxoplasma? La galactosemia, ¿no? Y finalmente, pues, bueno, el screening metabólico y la biopsia también. Atresia, miren, el niño tiene ictericia, policloruria, es importante, peso adecuado al nacer y hepatomegalia. Es una emergencia en pediatría, debe tratarse ante los meses de vida, la derivación biodigestiva, ¿no? La hepatomegalia, eso ya lo he hecho como regla mnemotécnica. Cuando un adulto viene con comida grande, dice neoplasia, ¿no? Pero en pediatría cambia eso. Aquí tenemos el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En primer lugar, inflamaciones. No, yo lo he hecho como regla mnemotécnica, ¿no? Primero hay que pensar en infecciones, inflamación. Cuando el hígado crece un niño, como hepatitis virales, ¿no? Congestión, el problema cardíaco puede dar crecimiento del hígado, y hasta así. De emergencia nos han llevado y el otro día nos estamos derivando a cardiología. Proliferación o enfermedades de depósito. Grupopenosis, ahorita en el piso tenemos una grupopenosis, pero está rotando el otro grupo, no ustedes, rotan la siguiente vez. Y finalmente, neoplasias. El vaso crece cuando hay cirrosis, o sea, fibrosis, enfermedad hepática poliquística o fibrosis hepática congénita, ¿no? En hipertensión portal, en trastornos hematológicos, por ejemplo, algunas hemólisis, ¿no? La anemia del Mediterráneo, ¿no? La fase por médico, o por infiltración, ¿no? Un linfoma, una leucemia, hace que el vaso también carezca. Y el Ecuador nos ayuda mucho, ¿no? Al final, la biopsia hepática nos confirma. La enfermedad hepática crónica, no la aguda, puede ser infecciosa, metabólica, autoinmune o tóxica. En las tóxicas son los dígitos, ¿no? ¿Saben lo que es dígito, no? Ya llevaron medicina interna. ¿Saben lo que es dígito? Sí, me suena. ¿Se olvidaron? Un del hígado por drogas, con injuria, ¿no? Crash, injury, liver. Entonces, pero también el hígado está por hierbas. Ahí están las tóxicas, que también tenemos, consumo de guamangrip en altas dosis, verde, que es silvestre en altas dosis, los hongos tóxicos, ¿no? Etc. Hay varias causas de enfermedad hepática. En una época teníamos en Navidad y el año nuevo mucho vino por ingesta de fósforo orgánico. La ratapiés, que venían así como lentejitas en los niños se comían. Se hizo una tremenda campaña, ahora ya no hay ya las lentejitas. Porque un niño pequeño que cree que lentejas se la come, la mitad de su niño murió. Era tremendo. Casi todos teníamos lleno el piso de fallas hepáticas por fósforo. Eso es un niño. Ya felizmente no se ve, pero a veces las cosas vuelven, ¿no? Se olvidan de eso y vuelven. Estos son los virus. Recuerden que
densidad solamente dan 3, ¿no? El B, el C y el D. Y siempre hay aumento de transaminasas que suele ser más de 10 veces lo normal. En efecto, van a repetir esto, ¿no? Aumento de urinarias directa, aumento ligero de fosfatasa, alcalina y pruebas de coagulación que se alteran, ¿no? Principalmente el factor 5. Esto voy a tener que variarlo porque esto lo bajé de la OMS, pero ya recuerden que hasta el dengue, el COVID cuenta diferencia. O sea, la cantidad de virus no hepatotropos ha ido creciendo. Distensión abdominal también es frecuente que llegue a la madre, puede ser por ascitis, pero no necesariamente del hígado, puede ser un síndrome nefrótico o falla cardíaca o neoplasma. Masas, la mayoría de masas son retroperitoneales. Una ecografía nos va a ayudar mucho. Y en adolescentes el embarazo. Pancreatitis. Miren, desde el año 2012 inicia el grupo de investigación en pancreatitis aguda en niños. Tomó como criterio que deben existir más de 2 de los siguientes: los clínicos, los de laboratorio y los de imágenes. Con eso tienes el diagnóstico de pancreatitis. Los de imágenes aquí vemos, ¿no? Un páncreas bien bonito y acá viene totalmente alterado, incluso con destrucción. El páncreas, recuerden que tiene 2 funciones. Más afecta en una pancreatitis la función exocrina, pero también puede afectar la endocrina, ¿no? Igual, las enfermedades que afectan al páncreas también a veces afectan a las dos. Tenemos niños con fibrosis quística que tienen diabetes. La aguda es aquella que desaparece, todos los síntomas desaparecen y nunca vuelve a aparecer. Hay mortalidad todavía elevada. La liviana, que es la que está predominando ahora, los niños que vienen con un sobrepeso, realmente también desarrollan precozmente. Cuando empezamos el servicio hace ya casi 30 años, raramente teníamos pancreatitis de causa biliar, más eran las traumáticas y las virales. Ahora predominan las biliares. Es por el estilo de vida. Niños gorditos, con esa garra y todo ello. En la primera semana hay la mayor cantidad de muertes, ¿no? Y luego en la tercera semana las complicaciones, que también pueden ocasionar muertes. Esta imagen es rápida para ver cómo la difusión precoz del ácido pancreático puede desencadenar una pancreatitis o un sitio, ¿no? O sea, el paciente puede llegar a ser, a la larga, edema pulmonar, edema cerebral, síndrome compartimental abdominal, ¿no? Una serie de cosas por el disparo de diferentes tipos de citoquinas, ¿no? Este es un score de diagnóstico también. Cuando no solo se ayuda el pronóstico, ¿no? Cuando se produce un tercer espacio, justamente por ese problema, el calcio cae, la albúmina también cae y el secuestro de líquidos. Esos son signos de mal pronóstico en las primeras 48. Las crónicas es aquellas que son continuas y que dañan ya incluso los trayectos pancreáticos. Problemas con área de estenosis y dilatación, tienen un aspecto rosallado y también pueden haber líquidos, ¿no? Las causas hereditarias, anomalías congénitas del páncreas, como el páncreas de Bismuth, ¿no? Que solemos tener, hiperlipidemias, etc., ¿no? Trastornos digestivos funcionales son aquellos que no tienen causa orgánica.
cada vez son más frecuentes, principalmente motivados por la contaminación ambiental, o sea, por la epigenética. Aquí ven, por ejemplo, la constipación funcional toda la vida, regurgitación los primeros 12 meses, pero más los 6 meses, el cólico los primeros 5 meses más o menos, diarrea funcional también que aparece alrededor del año, disquesia hasta los 9 meses, síndrome intestino irritable ya igual que la náusea funcional ya casi en adolescentes, ¿no? Esto es lo que se llama criterios de Roma, ¿no? Este es el dolor abdominal crónico, pero se aplica más en niños que tienen más de 4 años. Antes no, porque no habla bien, no se relaciona. En 3 o más episodios de dolor en un periodo de 3 meses. El último Roma 4 considera 2 periodos, 4 días de dolor durante los 2 meses previos, ¿no? Todo esto por el cerebro intestinal. Ya les comenté, esta lámina la voy a tener que poner al inicio porque se produce todo esto, por todas las razones que hemos explicado al inicio, ¿no? Gran cantidad de sistema endocrino, microbiota, proceso de digestión, neuromuscular. Y miren, hay cosas que incluso tienen efecto a nivel central y se producen a nivel intestino, como la 5-HP. ¿Qué es la 5-HP? Serotonina. De acción inmediata o precursor a nivel central y se produce a nivel de colon. ¿No? O sea, hay varias cosas de este tipo por la relación que existe entre intestino y cerebro. Ahora, estos dolores que no tienen causa orgánica a veces tienen predisposición genética o eventos en los días iniciales. En los primeros meses diarrea, etc. Y cambian el dolor y procesan el dolor visceral, ¿no? Pero también hay eventos médicos de sensibilización, inflamaciones, distensión o eventos psicosociales, ¿no? Familia con estrés, ansiedad y depresión, copia de estilos, ganancias secundarias, historias de abuso. Todo eso aumenta los síndromes funcionales. Siempre hay que buscarlos. ¿Y cómo reconocemos que no es funcional? O sea, síntomas, o sea, en anamnesis, dolor que interrumpe el sueño. No que el niño duerme tarde, sino que están durmiendo, se despierta. Dolor persistente en cuadrantes derechos, vómitos frecuentes, generalmente biliosos, fiebre inexplicable, síntomas genitourinarios, disfagia, diarrea crónica severa y nocturna, hemorragia digestiva, pérdida de peso involuntaria, desaceleración de la velocidad de crecimiento, retardo puberal o historia familiar de enfermedad inflamatoria, enfermedad celíaca o enfermedad renal. ¿Qué tenemos de signos? O sea, cosas al palpar. Al palpar, reacción, o sea, dolor al palpar los cuadrantes, masas, que encontremos masas, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, dolor en ángulo costovertebral, artritis, dolor espinal, alteraciones perineales, otros hallazgos específicos físicos no explicables, por ejemplo, urticaria y tienes diarrea, cosas así, ¿no? Hay que pensar siempre en la enfermedad orgánica. Es esta ley del 20, pero no ha cambiado, más que todo, cada patología funcional, con qué síntomas está más asociado. Y mire, la cantidad de etiología no digestiva que da dolor abdominal. Una porfiria, no es del aparato digestivo, pero más de dolor abdominal. Un plumbismo, también, ¿no? Igual en relación con lesiones, en el caso de porfiria y también de
de algunas intoxicaciones por alteraciones a nivel de vasos y alteraciones nerviosas, anemia hemolítica, que puede producir incluso estallidos esplénicos. Y así sucesivamente. Una de estas le puede venir en el examen, pero por explicación clínica. Y eso también, cada vez que vengan con dolor abdominal, paciente con retardo intelectual, y ahora que vemos en niños tanto pacientes con TEA, pacientes que no pueden hablar o moverse voluntariamente, siempre ayudarse con el examen de laboratorio y ecografía. Y bueno, para todos los que han bostezado y se han muerto de sueño, va dedicada esa lámina final. Voy a